Hola queridos niños, bienvenido a tu espacio preferido de historia para los niños. Les saluda la tía Cintia. Hoy tienes una historia interesante que escuchar, por eso te invito a que pongas atención y me acompañes. La historia de hoy titula Resurrección de la hija de Jairo. Pueden encontrar su referencia bíblica en Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56 y también en El deseo de toda la gente capítulo 36. ¿Saben, queridos niños? Jairo era el principal de la sinagoga, es decir, que era un rabino, era un hombre muy representativo, era un hombre importante en aquella época. Y ¿saben? Jairo estaba pasando por una situación muy difícil. Tenía a su única hija muy delicada de salud. Estaba pero muy enferma. Una niña de aproximadamente 12 años. Y allí estaba Jairo, muy desesperado, me imagino. ¿Saben? Porque los papás amamos mucho a nuestros hijos, los queremos mucho. Y cuando nuestros hijos se enferman, los papás nos preocupamos y obviamente queremos verlo sano. Y esta era la situación de Jairo. Jairo estaba muy desesperado y las esperanzas de vida de la niña eran pocas. Me imagino a la mamá llorando, me imagino poniéndole algunos pañitos en su cabeza, desesperada, atendiendo a la niña. Pero, ¿saben qué? Jairo escuchó hablar de Jesús. Y entonces Jairo creyó y fue en busca de Jesús. Fue a buscar a Jesús. Y ¿saben? Cuando Jairo fue a buscar a Jesús, Jesús había llegado de Gadara y estaba en aquel lugar con mucha gente, una multitud de personas que lo seguían y querían estar con Jesús porque Jesús restauraba sus mentes, sus corazones y sus dolencias físicas. Cuando Jesús se dirigía donde Leví Mateo, en eso llega Jairo hacia Jesús. Y entonces va con mucha desesperación y con mucha súplica y le dice: Jesús, mi hija está muriendo, mi hija está agonizando, está muy enferma. Por favor, Jesús, ve y tócala y ella sanará. Entonces, Jesús escucha este dolor de aquel padre que tenía a su niña enferma y se compadece. ¿Saben? El lugar de donde estaba Jesús con la multitud y al lugar donde estaba la niña enferma no distaba mucho, pero se avanzaba muy lentamente. ¿Saben por qué? Porque había mucha gente alrededor de Jesús y todos querían estar con Jesús. Y entonces era muy lento su avance. Además que Jesús también iba haciendo otros milagros allí mismo. Pero cuando esto sucedía, viene un criado a decirle a Jairo: Jairo, no molestes ya al maestro. Tu hija está muerta. Cuando Jairo escucha eso, me imagino que se pone muy triste. Cuando recibe la noticia de que su hija ya estaba muerta, entonces le dijeron: es en vano ya que molestes al maestro. ¿Para qué lo molestas? Ya tu hija murió. Pero ¿saben? Alguien escuchó eso. Esas palabras que dijeron a Jairo. ¿Y saben quién fue? Fue Jesús.
Jesús escuchó las palabras que le dijeron a Jairo. Y Jesús observó a Jairo y le dijo: no tengas miedo, no tengas miedo, no temas, cree y tu hija será sana. Y saben, Jairo creyó y Jesús junto a la multitud estaba allí. Entonces caminaron hacia donde la niña que estaba enferma. Y saben, cuando llegaron a aquel lugar, había una multitud de personas. Había mucha gente. Me imagino a todos tristes, pero también estaban los flautistas y estaban aquellas mujeres que eran pagadas para llorar. Entonces había mucha gente, había una multitud. Gente que realmente lloraba porque sentía el hecho y gente que estaba pagada también para llorar. Entonces, cuando Jesús llegó a ese lugar, al observar la multitud de la gente y poder aplacar un poco el dolor, entonces Él dice las siguientes palabras: ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué lloran tanto? La niña no está muerta. La niña duerme. Y cuando escucharon estas palabras, la multitud que estaba a su alrededor dijeron: ¿cómo fue? O sea, ¿cómo puede suceder eso? Se empezaron a reír y no creyeron en Jesús. Pero más Jesús hizo que se quedaran en casa la mamá, el papá, Pedro, Santiago y Juan únicamente. Y les dijo a las demás personas que se retiraran. Y cuando esto sucedió, cuando estuvo la mamá, el papá, Pedro, Santiago y Juan dentro de casa, con aquella niña que ya había muerto, Jesús la tomó de la mano. Y en el idioma de la familia, Jesús le dijo a la niña: muchacha, a ti te digo, levántate. Y en ese momento el espíritu de vida fue dado nuevamente a la niña. ¡Qué bendición, queridos niños! Jesús es el único que nos da vida. Entonces, esta niña fue tomada de la mano de Jesús. Y luego se sentó, pudo abrir los ojos y con asombro mirar alrededor. No entendía quizás qué era lo que sucedía. Y una gran sonrisa fue en su rostro. Jesús le dijo a los padres de la niña: denle algo de comer. ¡Ah! Fue una historia maravillosa, queridos niños. Fue un milagro sorprendente, donde esta niña pudo nuevamente vivir, ¿verdad? ¡Qué linda historia, queridos niños, que han podido escuchar! Me alegra que Jesús es tan bueno y hace misericordia cada día con nosotros. Yo me imagino a aquellos padres alegres, felices, abrazando a su niña, ¿verdad? ¡Qué lindo! El versículo que tenemos para hoy nos los tiene nuestro amiguito Isaac. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que le esperan en su misericordia. Salmos 31, 18. Gracias. Es así, queridos niños. Jesús nos ama mucho y tiene misericordia por nosotros. Temamos a Jesús. Es lo más maravilloso que podemos hacer. Gracias, queridos niños, por haber escuchado esta linda historia. Me alegra que hayas podido comprender cada una de sus enseñanzas y te invito a que puedas compartir también a otros niños que no conocen de Jesús. Dios te bendiga. Será para una próxima oportunidad.